Esto es vital para el devenir y para el comportamiento de la bolsa a futuro. El mes de enero es vital para lo que está por venir de aquí en adelante. Un mes de enero negativo, las rentabilidades tienden a ser negativas. Y ahora hemos arrancado un mes de enero dubitativo. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, pues aquí arrancamos este primer programa de las claves, este espacio patrocinado por Trade Republic, en el que siempre abordamos lo que yo considero más relevante para la economía y los mercados en términos semanales, ¿no? De datos que he visto a lo largo de la semana, cómo analizarlos, aterrizarlos, comentar la actualidad, analizarla, destriparla e informar, ¿no? Y dentro de este análisis e información, pues yo tengo mi visión particular, como vosotros tenéis la vuestra, tanto si lo veis aquí como si lo veis desde YouTube, y pues intentar daros los datos en crudo y analizarlos para que vosotros toméis vuestras propias decisiones. Aquí no se trata de lanzar y tener la bola de cristal, sino de que manejéis esos datos y que pues cada uno trace sus propias estrategias. Es decir, que acertar o no ya depende de cada uno. Simplemente trasladamos datos, información, análisis y cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Bueno, con respecto a Trade Republic, otra de las cosas que os tengo que comentar para el inicio de este programa. Aquí veis ya estas aportaciones que he ido haciendo a la cuenta Trade Republic, que remunera el 4% anual, se paga mensual, pero es un 4% anualizado. Y seguiremos haciendo aportaciones, y seguiremos haciendo y mirando, y ya os anticipo que no lo hice el año pasado, mal con los deberes con esta cuenta que tengo en Trade Republic, de mirar ETFs, porque Trade Republic para mí es la mejor plataforma para invertir en ETFs, siempre os lo he comentado, y vamos a ir mirando ETFs seguramente de bonos de largo plazo, bueno, etcétera, ¿no? Seguramente empecemos a ir echándole un ojo, porque ya os digo, ya os lo dije al término de los últimos programas del año pasado, que la renta fija de duraciones largas, tomé posiciones en su momento, vendí esas posiciones y ahora de nuevo estoy otra vez oteando posiciones en renta fija de largo plazo. Y una de las opciones importantes es a través de ETFs, y los miraremos, ¿no? ETFs. De hecho, pues eso, os pasa Chris por el chat el enlace para que os descarguéis la plataforma si lo consideráis apropiado. Obviamente esto no es recomendación de inversión, sino estoy compartiendo estrategias que yo he ido haciendo y una de las plataformas que yo utilizo, y bueno, que cada uno decida, y yo simplemente lo comparto con vosotros para quien se quiera aprovechar de todo esto, del 4% anualizado. Recordemos que además Trade Republic ya es un banco oficial tiene la licencia bancaria por parte del Banco Central Europeo, ya no es plataforma, sino es banco directamente. Y bueno, pues todos los cánones de seguridad habidos y por haber, así que lo sepáis, ¿no? Que está regulado por el regulador alemán, el BaFin alemán, listado en la CNMV, va a estar listado además como entidad bancaria, así que, vamos, una de las plataformas que le tenéis que echar un ojo, y yo os invito a que le echéis un ojo, que os pasa Chris por el chat el enlace, aquí si lo veis en directo, y si lo veis en diferido a través del canal de YouTube, pues lo tenéis en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Bueno, vamos a las claves, que es lo que muchos y lo que todos estáis esperando básicamente, de dónde está ahora el foco de la situación. Bien, clave número 1, muy importante todo lo que estamos viendo con la situación del Mar Rojo en Oriente Medio. ¿Por qué es muy importante? Porque se están produciendo bloqueos comerciales que están haciendo que el comercio mundial tenga que evitar el canal del Suez entrando por el Mar Rojo. Por tanto, bueno, ahora me ha saltado otra vez lo de la camarita, que parezco Terminator, no pasa nada. Nos hacemos a todo esto. Bien, lo que os decía, que ahora el comercio mundial, casi todos los barcos con containers tienen que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, por el sur de Sudáfrica, y en vez de ir por el canal del Suez para cortar, pues tienen que dar toda la vuelta, ¿no? Básicamente. Entonces es mayor coste, desbarajusta todo un poco y se está desvirtuando toda la situación. Este hilo, que os lo voy a pasar ahora mismo por el chat, y si lo queréis tener en YouTube, os lo paso por comentarios, quien me lo pida, ¿vale? Quien vea esto en YouTube, me parece fundamental. Es un hilo bastante importante y bastante amplio de Jim Bianco, 23 tweets en concreto, y en él detalla los problemas que está habiendo con el Mar Rojo, ¿no? Y por qué pues está generando
esta situación que puede volver otra vez el fantasma de la inflación. Cuidado, si esto no se ataja y si esto sigue con esta tendencia. Insisto, si esto sigue con esta tendencia, ¿vale? Para que lo quede clarísimo. Dentro de este hilo, esto me parece muy importante. Observad que entre el 12 y el 15% del transporte marítimo total, entre el 12 y el 15% del transporte marítimo mundial, atraviesa el Mar Rojo. Y mirad el gráfico cómo muestra el desplome absoluto en el volumen de comercio en esta región, ¿no? Mirad el desplome, ¿eh? Después de, pues, toda esta situación de los hutíes que están ahí, como decía el otro día, me decía un conocido, tocando las narices, ¿no? En el Mar Rojo. Fijaos el desplome. No estamos en ese nivel del 2021, pero la tendencia, cuidado, ¿eh? La tendencia es peligrosa. Peligrosa, ¿no? Para la economía y para el comportamiento de los precios si esto sigue así. Otro gráfico que compartía dentro de este hilo, que una vez más, echadle un ojo porque merece mucho la pena. Fijaos cómo el tráfico de buques de carga de alto valor ha disminuido un 50% desde finales de noviembre. Observad, ¿eh? Un 50%. No ha caído ni un 15 ni un 20, que sería bastante, sino un 50%. No, una vez más, no estamos en lo peor del 2021. Una vez más, no estamos en esa situación tan extremadamente límite, pero estamos viendo un descenso realmente importante. Por cierto, el Rojero, muchas gracias por pasarte y saludar. Entonces, yo creo que esta es una de las claves fundamental, porque además, durante esta semana, y va a ser otro de los datos que vamos a comentar a lo largo de estos minutos próximos que vamos a tener por delante, y es que vamos a conocer el dato de inflación en Estados Unidos. El dato de inflación en Estados Unidos, esto no va a tener un impacto en el corto plazo para nada, ¿no? De momento no creo que tenga un impacto en el cortísimo plazo. Pero si la tendencia sigue adelante, si la dinámica con respecto a lo que está sucediendo en el Mar Rojo y esos bloqueos y esos problemas para las embarcaciones, para los buques de atravesar el Mar Rojo para ir hacia el Canal del Suez, sigue adelante, pues posiblemente sí que veamos un impacto en los bienes y en los precios. Y os voy a poner un ejemplo bastante concreto, ¿no? Os voy a poner un ejemplo bastante concreto de por qué esto es importante y por qué puede tener a la postre un impacto en los precios y que nos hace recordar lo peor del COVID si el dinamismo que hemos alcanzado de este bloqueo sigue y se mantiene y si no se encuentra una solución. ¿Por qué? Observad. Esto es las tarifas de los transportes de los containers. Se han disparado un 173%. No se han disparado una vez más un 5%, un 10%. No, se han disparado un 173%. Para hacer honor a la verdad, lo que esto quiere decir es que estamos todavía en niveles controlables con respecto a lo que se vio con el bloqueo de las cadenas de suministros por el COVID. No estamos en ese nivel, pero esto es para vigilarlo. Por eso lo considero como la primera clave importante, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos y con una geopolítica que es una caja de cerillas. Que está todo el rato, que en cualquier momento, cualquier chispa enciende toda la caja entera. Entonces, teniendo en cuenta este puzzle tan complicado en términos geopolíticos y económicos, por supuesto que esto hay que tenerlo en cuenta. Porque como esto se vaya de madre, que de momento, insisto, vamos a insistir 27 millones de veces si queréis. Insistimos, esto está bajo control por el momento, pese a ese repunte del 173%, que es una auténtica barbaridad, pero pese a eso son niveles normalizados con respecto a lo que vimos en 2021, no tiene nada que ver. Pero si esto sigue hacia adelante, entonces nos vamos otra vez a una espiral de inflación, pese a la subida de los tipos de interés de los bancos centrales y pese a muchas cosas, sobre todo en los bienes. Al final repercute también en digamos que el precio de la energía lo está soportando bastante bien de momento, pero todo al final está relacionado. Fijaos que cuando repuntaba la energía en 2020-2021, cuando empezó esa espiral de precios y el gas se nos fue de madre, acordaos, el gas en Europa, se hablaba incluso de recorte de suministros, lo hablamos aquí en el canal, de esa posibilidad, porque incluso en la Comisión Europea había documentos que hablaban de ese plan de contención y de recortes de electricidad
en caso de que no se pudiera llegar y suministrar a la población, ¿no? El gas natural, sobre todo en los países de Centro Europa, de Alemania, Austria, tenían sus planes de contingencia y sus planes de contención ante esta situación. Y todo esto se pudo controlar. Al final hubo un invierno 2021 y 2022, inviernos más o menos cálidos, y toda esta situación más o menos se controló. Pero acordaos que decían, no, bueno, pero es que la inflación, en el momento inicial se comentaba que la inflación era, de momento lo importante era que no se traspasase de la energía al resto de componentes. Yo me acuerdo que decía, es que se va a traspasar al resto de componentes. Porque si yo tengo una frutería y la luz, o bueno, no una frutería, si yo soy ganadero y me cuesta más el agua, la luz para mantener, para llevar mis actividades y demás, eso va a repercutir sobre el precio. Si el transportista al que yo vendo tiene que trasladarlo a los centros logísticos y le cuesta más el combustible de ese traslado, se va a repercutir al precio del alimento. Y así sucesivamente dentro de la cadena. Por tanto, eso de, no, es que la energía, solo es la energía. No, es que de la energía se traslada a lo demás. Al igual que de los bienes, también puede haber efecto contagio al resto. Entonces hay que tener, por eso digo que hay que seguir esto muy cerca, porque la inflación de momento, estamos con el champán ya diciendo, y todavía con el atracón este que nos hemos pegado en fin de año, ¿no? Del roscón y demás, pues así estamos en ese mood. Estamos con la inflación diciendo, ya está, ya la desinflación, victoria absoluta, hemos llegado al 3% y vamos a echarnos unos bailes. Pero es que a lo mejor, cuidado con esos bailes, ¿no? Que nos echamos, que son demasiado tempranos, teniendo en cuenta pues estos factores y otros que no estamos teniendo en cuenta tampoco. Y, por ejemplo, el efecto base mismamente, ¿no? Con el efecto base, bajar de ese 3% y irnos al 2% igual nos cuesta un poquito. No sé, esto hay que seguirlo muy de cerca. De momento, insisto, estamos en unos niveles normalizados. Ojalá esto se revierta. Yo creo que hay opciones de que esto se pueda revertir, lo digo honestamente, pero si no, entonces puede empezar a haber ciertos problemas de nuevo con los precios y podemos volver a otra espiral negativa con un punto de partida de los tipos de interés mucho más alto de lo que teníamos en su momento. Y ahí vendrán los temores otra vez de los 70 y los 80. Si esto no se consigue controlar del todo. Cuidado, ¿no? Esos 6 recortes de tipos que está descontando el mercado, igual estamos siendo demasiado benevolentes con ello, ¿no? Iván Domenech, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Muchísimas gracias. Por cierto, los que estéis por aquí también podéis ir comentando por el chat, como dice Chris, al final esos serían tipos más altos durante más tiempo. Efectivamente, eso se trasladaría en eso. De hecho, hoy me leía un informe de JP Morgan que con esta situación del Mar Rojo y de otros riesgos que consideran riesgos de cola, decían, cuidado porque esos 4 o 6 recortes de tipos que descuenta el mercado, igual se están tirando el folio, los inversores. Están anticipándose demasiado. Porque quizá, a lo mejor no hay tipos o recortes de tipos acelerados en 2024, sino tipos más altos durante más tiempo, lo cual conlleva algo peor para la economía, ¿no? Porque al final algo cede, como decía el documento de Fidelity que os trasladé aquí en exclusiva recientemente en el canal, ¿no? Pero bueno, dicho esto, un punto de atención en el que hay que echar un ojo bastante importante durante estas primeras semanas de 2024 y qué podemos ver, ¿no? Seguimos, segunda clave importante y lo que me parece más relevante en niveles de operar y de los mercados y de lo que podemos tener en las próximas semanas. ¿Por qué digo todo esto? Ha salido un reciente barómetro de Bank of America, que yo he tenido acceso a ese informe y que lo estáis viendo en pantalla, digamos un recorte de ese informe que extraje sobre el comportamiento de la bolsa en enero. Y hay mucha estadística que quiero mirar con todos vosotros. Y pues sacar algunas conclusiones y trasladaros lo que pienso. Y las conclusiones que saco, teniendo en cuenta que la estadística siempre está para romperse y que simplemente hay que tomarlo como datos en bruto, punto, luego que cada uno haga lo que quiera, es que esto es vital para el devenir y para el comportamiento de la bolsa a futuro. El mes de enero es vital para lo que está por venir de aquí en adelante, teniendo en cuenta los datos estadísticos. ¿Por qué? Porque un mes de enero suele marcar 12 meses
positivos, un mes de enero negativo, las rentabilidades tienden a ser negativas. Y ahora hemos arrancado un mes de enero dubitativo, de momento. Quedan muchos días por delante, es precipitado. Pero hay que tener en cuenta o poner sobre el papel la situación. Lo que vemos en pantalla, insisto, informe de Bank of America. Bank of America lo que dice es que enero es un mes fundamental para determinar lo que puede pasar para los mercados, porque históricamente siempre ha trazado o ha servido como un indicador importante. Insisto, esto es estadística y son datos y no hay que seguirlos como si fuera la Biblia, ¿no? Y como si fuera la guía definitiva para, yo qué sé, no, para tenerlo de orientación. Pero fijaos, número de años, 59 años que el mes de enero ha sido positivo, 47 años, rentabilidades positivas. Rentabilidades en todo el año del 13,23%. ¿Qué quiere decir esto? Que el mes de enero, de una media anual de... perdón, de una base histórica de 59 veces que ha subido, que ha subido el mes de enero, en 47 ocasiones, de esas 59, la rentabilidad anual ha sido del 13,23% de media. ¿Y qué ha pasado cuando el mes de enero ha sido negativo? Que ha sido 37 veces. 17 veces ha sido positivo para el SP500, el índice de referencia de Wall Street, con una rentabilidad del menos 0,72% anual. El 45,95% de las veces que el mes de enero ha sido negativo, el año ha terminado en positivo. Y os añado más, analizando y mirando la estadística. Cuando ha habido un enero negativo, cuando ha habido un mes de enero negativo para la bolsa, el 45,95% de las veces efectivamente ha sido negativo para el resto del año, pero más de un 26% añadido ha sido bastante plano el comportamiento. Es decir, entre un 0 y un 5% anualizado. No estamos hablando de rentabilidades de doble dígito como sí sucede si el mes de enero es positivo. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Teniendo en cuenta los que son datos y los promedios históricos y que luego cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Vale? Que si tenemos un mes de enero bueno, históricamente va a ser mejor en promedio histórico estadístico y estacional. Punto número 1. Por eso es una señal muy fundamental, muy vital. Dejando un momento que bebo. Que me ha dado la tos y estaba un poco... que me costaba. La conclusión que sacamos es que eso es vital para el SP500 y la estadística. Es decir, un mes de enero positivo nos da muchas pistas en términos de muestra, ¿no? Con toda la muestra que tenemos, lo que deducimos es que si el mes de enero cierra en positivo, tenemos más digamos, más base para sonreír de cara al resto del año. Ahora bien, como el mes de enero cierre en negativo, la base histórica lo que nos dice es, bueno, vayamos con cuidado. Insisto, son datos y cifras y estadística. ¿Qué momento, en qué punto nos encontramos ahora para analizarlo más al detalle? Pues los 3 primeros días de enero, ahora hay que sumarle el día de hoy, pero los 3 primeros días de enero, ahora ha mejorado la situación en el día de hoy. Luego vamos a ir a la situación de mercados y análisis técnico en concreto del SP500. Pero lo que hemos observado es que se ha iniciado el peor año desde el año 2008 en la bolsa. ¿Esto quiere decir que va a ser un 2008, va a ser un año 99? Es que no se sabe. Digo el 99, ¿por qué? Porque el peor enero, los peores primeros 3 días de enero fueron el año 99 y la bolsa terminó muy arriba, ¿eh? Por tanto, tener 3 días muy negativos en enero no es síntoma de que luego vaya a ser un año desastroso. Sí, 2008 lo fue. Otros más que tenemos aquí, el año 90, tal. Sí. Pero ojo, el 99 también fue un ciclo, la burbuja tecnológica en su máximo esplendor. Entonces esto hay que añadirlo y hay que alargarlo un poquito más, ¿no? 3 días, bueno, la base estadística. Pero el punto en el que estamos, y esa es la realidad y son datos,
es el peor inicio de año desde el 2008. Esa es la realidad. Vamos a ver cómo avanza la semana. Queda mucho mes de enero, quedan muchas semanas. Los 5 primeros días del año también son claves o suelen ser claves para ver el comportamiento a futuro de la bolsa de Estados Unidos. Pero yo sí que me atrevo a decir que si hay un mes de enero negativo o muy negativo, me parecería raro ver rentabilidades muy altas a final de año, ¿eh? Me parecería muy raro ver rentabilidades altas respecto al cierre del 2023 a cómo cerrará en 2024. Si hay un mes de enero negativo. Puede pasar de todo y es muy precipitado y la estadística ahí está para romperse, como he dicho al principio del análisis. Por supuesto, tenemos la estadística para romperse. Pero cuando tú ves una tendencia clara, igual que en una tendencia en bolsa, ¿no? Cuando ves la tendencia clara diciendo, vamos a ver, tenemos una muestra de 100 datos. En este caso, tenemos una muestra de 96 datos. Casi 100, ¿eh? Casi 100. Y de 100 datos, o sea, una muestra de 100 años, o de 96 años, me parece lo suficientemente amplia como para decir que tiene un mayor sesgo por un lado que por el otro. Y ahora mismo, con esos datos sobre la mesa, si enero cierra mal, hay más que pensar del lado plano o negativo que positivo. Si cierra bien, muy positivo. Por eso estamos en un mes que creo que puede marcar un poco el camino del resto del año. Muy atentos al resto del mes. Muy atentos. Y como dices, Rusillo, sí, efectivamente, tienes un 60% de que sea positiva, claro. Si yo no digo que... Si lo que no estamos diciendo es... No estamos intentando adivinar que va a venir un cataclismo en los mercados, porque no creo que esa sea la posibilidad, sino que tengamos unas rentabilidades pírricas y que nos hagan tomar decisiones muy tácticas en cuanto a la inversión en renta variable y a las decisiones estratégicas de dónde invertimos en bolsa y posicionarnos a lo mejor en otros activos más. De hecho, yo os lo dije... ¿Os acordáis que al final del 2023 os dije tengo el dedo apretando el gatillo? Pues no lo he apretado. Mal hecho. Con las posiciones tácticas del SP500. ¿Os acordáis que lo dije? Tengo el dedo apretado en el gatillo porque ya me da que desde los 4.300 largos que entré hasta donde estamos ahora, me huele la nariz que es que ya viene una sobrecompra muy fuerte. Ha habido una corrección que me la he comido, honestamente. Todavía sigo bastante en positivo, ¿no? En esa posición táctica. Pero es cierto que si viene un rebote más estable, yo voy a cerrar esas posiciones. Y veremos, en función de cómo cierre el mes de enero, lo que decido hacer. Eso es lo que voy a hacer, ¿eh? Os lo comparto. Cada uno que haga lo que le salga del bolo. Y no estoy aquí yo para decir lo que tiene que hacer la gente, porque no estoy para eso. Estoy para informar y para trasladar análisis diferentes. Y con diferentes expertos. Pero yo también comparto lo que yo hago. Que acierte o no, pues bueno, ese es problema mío, ¿no? Entonces... Si vemos un rebote sólido en los mercados, sí que voy a cerrar esa posición táctica del S&P 500 a la espera de cómo cierre el mes de enero. Si no, pues seguiré dentro, ¿no? A nivel táctico. Del S&P 500, que es un índice que seguimos muchos. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Efectivamente tenemos ahí el dato de inflación del próximo jueves que puede actuar de catalizador para un lado o para otro. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Luego vamos a ir a esta parte. Esa va a ser otro tema de análisis, ¿no? Más tema estadístico, que no lo cerramos aquí, porque nos hemos centrado quizá en la parte buena y mala, y ahora nos vamos a centrar en la parte exclusivamente buena. Nos vamos a centrar en la parte exclusivamente buena, para que os fijéis que los datos al final son datos, y que por algún lado se va a tener que romper, y esos datos a lo mejor se rompen, ¿eh? O sea, a lo mejor cierra el mes de enero muy positivamente, entonces será buena señal, en términos históricos, pero observad desde... En los últimos 90 y tantos años también, como un año de doble dígito en el SP500 suele dar a continuación otro año de rentabilidades de doble dígito para el SP500. Mirad, desde el año 35 tuvieron, en el año 34 hubo un año de crecimiento en la bolsa a doble dígito, es decir, más de un 10%. Al año siguiente, 46,74% de rentabilidad. En el año 36, lo mismo. En el año 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 50... Bueno, así progresivamente hasta el año 2021. Y en el año 2023 que hemos tenido rentabilidades superiores al 20%. En términos estadísticos, cuando ha habido un año tan positivo para la bolsa, generalmente
100% de acierto esto, 100% de acierto, hay que decirlo. Tenemos una muestra que es un 100% acierto. Al año siguiente ha habido rentabilidades de doble dígito. Entonces, sé que son muchos datos y que os estoy mareando quizá con unas muestras estadísticas que dices, pues que no sé qué hacer, ¿no? Entonces, por eso yo, y esto es una opinión personal, viendo cómo la estadística es favorable de un año bueno en bolsa para el año siguiente, cómo el mes de enero suele funcionar un poquito orientativo, por eso digo, como venga rebote después de haber entrado desde los 4.300 largos puntos en el SP500 de manera táctica a través de un ETF, si viene rebote, es posible, a corto plazo hablo, es posible que cierre esa posición para tomar decisiones a final de enero, viendo todos estos datos. Como dice Habib Token, también es año electoral. Los años electorales suelen ser positivos para la bolsa. Lo hemos visto también aquí en el canal y lo podéis ver a continuación. Entonces, si me tengo que mojar a medio plazo de si la bolsa va a ser más positiva que negativa, yo creo... Luego vamos a ir a la parte de bolsa, a nivel técnico. Pero yo ahora mismo tengo tengo una visión más neutral, pero tendente a ser positivo. Viendo estos datos que estamos viendo ahora mismo en pantalla y viendo los anteriores, que queda mucho mes de enero por delante. Ahora bien, como el mes de enero se tuerza, me quedo en neutral. No negativo porque depende de muchos factores. Si la macro empieza a torcerse de verdad, no los indicadores adelantados que están mega torcidos, sino el resto, entonces ya seré negativo, pero pasaré a neutral. Pero ahora soy un neutral positivo. Ahora mismo soy neutral positivo. Tengo un toque más positivo, más optimista en la bolsa. La realidad lo tengo que compartir con vosotros. Sé que hay muchos de los que me seguís que sois extremadamente negativos o muy negativos. Respeto todas las tesis de inversión, al igual que mucha gente es súper mega positiva en la bolsa. Mismamente Jardeni, que lo hemos compartido por aquí, decía que el SP500 iba a subir a los 6.000 puntos en 2025. Yo es que no tengo ni idea de lo que va a hacer el SP500 en 2025, la verdad. Ni siquiera a finales del 2024. Hay que mirarlo como mucho a 3-6 meses vista. Y te puedes equivocar, te puedes meter un garrotazo tremendo con esto. Entonces, yo a día de hoy, con la foto que estamos viendo a día de hoy y cómo está soportando la economía de manera, o está capeando, digamos, la economía estadounidense todo, a día de hoy, en este momento, en este 8 de enero a las 17:47 de la tarde, soy neutral positivo para los mercados. Y más sesgado a lo positivo. Pero eso no quiere decir que yo diga, bueno, me voy a recoger beneficios y hay un rebote y espero. Y decido. Y como haya una corrección, y quizá vuelvo a entrar. Eso es la posición. Y os he sido honesto, os podría haber dicho, pues mira, yo vendí el día 31, cerré posiciones, no lo hice, me he comido esta bajada. Pues ya está, pues mala suerte. Entré, o sea, estoy en positivo, estoy en bastante positivo, pero bueno, pues mala suerte. Aquí no se trata de vender en el pico y comprar en el suelo. Eso no lo hace nadie. O lo haces una vez en tu vida y dices, madre mía, vaya la operativa de mi vida. Pero me entendí lo que os quiero decir, ¿no? Que no es una... No es algo habitual. Es que si no, no estaría aquí. Quiero decir, o sea, no estaría... Vamos, es que no hay nadie que lo haga. ni los robots, ¿no? Ni los trading algorítmicos, ¿no? Y demás, ¿no? Es que no lo hace nadie. El grado de acierto del suelo y el pico. Es que es imposible, ¿no? Pero bueno, vamos a la tercera clave. Creo que me parece que esta segunda clave ha quedado clara, la parte estadística, y que me parece que es vital, insisto, los datos que vemos y el funcionamiento que veamos en el mes de enero. Me parece fundamental. Bueno, tercera clave. Vamos a ir a hablar del mercado laboral de Estados Unidos. El viernes tuvimos los datos de empleo en Estados Unidos. Unos datos de empleo que una vez más mostraron que la economía aguanta bastante bien, ¿no? Por cierto, antes de ir a desnudar el cuento chino del mercado laboral, que lo vamos a decir, el cuento chino del mercado laboral, lo vamos a decir así de grueso, y os voy a decir por qué. Os recuerdo que si veis este contenido desde YouTube, yo agradezco enormemente que si os gusta dejéis vuestro like, que también dejéis vuestro comentario, qué os parece, estáis de acuerdo con la bolsa, qué vais a hacer vosotros, yo qué sé, contadme lo que sea, tenéis ahí abajo en los comentarios, también aquí en Twitch, por supuesto, lo podéis dejar aquí en el directo, que me dejéis vuestro comentario, y que si no conocéis el canal y os gusta, pues que lo sigáis, que os suscribáis al canal, aquí también en directo os invito a que os suscribáis o que lo sigáis, también a que os unáis a mi comunidad de Discord y a mi newsletter próxima. Muchas cosas os estoy pidiendo. Pero si os acordáis de hacer alguna de ellas, yo estaré encantado. Simplemente. Bueno,
El cuento chino del mercado laboral. ¿Por qué os digo esto del cuento chino del mercado laboral? Porque el dato de empleo en Estados Unidos, del que se publicó el pasado viernes, arrojó unas nóminas no agrícolas de 216.000 puestos de trabajo creados frente a las 270.000 previstas y 199.000 anteriores, es decir, mucho mejor de lo esperado, como viene siendo habitual en estos últimos meses de creación de datos de empleos. Pero ojo, porque se revisaron, por cierto, la tasa de paro 3,7% frente al 3,8% previsto y 3,7% anterior. Bien, estable la tasa de paro. Esto hay que decirlo, estable la tasa de paro. Pero vamos a ahondar un poquito debajo de la alfombra, ¿no? Cuidado, porque se restaron del dato anterior de 199.000 a 173.000. Y si se coge el mes de octubre también, son casi 46.000 las nóminas no agrícolas que se evaporan y se van. Y la encuesta a los hogares también es súper llamativa. Súper llamativa. Que de 800 y pico mil se quedan 100 y pico mil. O sea, es que es una locura, absolutamente. Entonces, sí, el mercado laboral sigue mostrando que no hay recesión en Estados Unidos, es la realidad, que sigue aguantando y soportando, pero que se está perdiendo mucha calidad. Muchísima, no mucha, muchísima calidad se está perdiendo. ¿Por qué digo todo esto? Fijaos el gráfico que os comparto en pantalla. Lo que vemos es la cantidad de ciudadanos o residentes en Estados Unidos, mejor dicho, que tienen múltiples trabajos para llegar a fin de mes. Se ha alcanzado el nivel máximo desde el 2019. Obviamente en 2020 con la pandemia todo esto, pum, se fue al traste. Es decir, que la mayoría, no la mayoría de la gente, perdón, esto sería una imprecisión garrafal, no. Cada vez hay más gente que necesita de 2 o 3 trabajos, ojo al dato, 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes en Estados Unidos. Con la situación de dónde se han ido los precios y de que nadie ha querido perder su nivel de vida. El mercado laboral muestra agilidad, pero con un empleo más temporal y de peor calidad, lo cual empieza a mostrar síntomas más negativos en ese plano. Y por eso las vacantes laborales también se están viendo contraídas. Hay cada vez empleo de peor calidad, con peores remuneraciones en general, y que por eso se tiene que recurrir a el multiempleo. Con lo cual el cuento chino del mercado laboral en Estados Unidos de que es la bomba, no es la bomba. ¿O es la bomba tener 3 trabajos para llegar a fin de mes? Para las clases medias bajas y bajas. ¿Esto es normal? Sí, no, pero llegar a fin de mes, Héctor, pero esto aguanta, tal. Sí, pero es que no estamos diciendo eso. Es que lo que decimos es que hace un año no había esta situación. Había una situación más saneada. Ahora se requiere de más multiempleo para seguir adelante. Los precios de la vivienda siguen desorbitados en Estados Unidos, aunque está mejorando la situación. Las hipotecas, ni os digo, sigue mejorando la situación, pero sigue descomunal. Los alquileres, cuidado, cuidado las rentas que se tienen que pagar en Estados Unidos, ¿no? Cuidado. Entonces, el mercado laboral empieza, llevamos mucho tiempo diciéndolo, en la realidad, que si la tendencia, que si las peticiones iniciales de desempleo, que si las renovaciones de los subsidios, todo es un goteo constante que es muy cansado decirlo, y que yo entiendo que hay mucha gente que está cansada y que desconecta y que ni siquiera escucha los mensajes que yo digo, ¿no? Y se queda con el mensaje superfluo por encima de la superficie de que si recesión o no recesión o gaitas. Lo entiendo, y entiendo ese hartazgo y cansancio, y a mí me pasa lo mismo. Pero yo estoy aquí para analizarlo y decir qué está pasando, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cuáles son los datos que tenemos? ¿Y cuáles son los datos previsibles al futuro? Y esto ya es bola de cristal, absolutamente, y nadie lo sabemos. Pero con los datos de ahora, manejar un poco la situación, o entender qué está ocurriendo, mejor dicho. Y entiendo ese cansancio, pero es que es la realidad, que es un goteo constante y que es un deterioro tan leve que es normal que haya gente que diga, pero si es que no va a pasar nada. Pero es que históricamente
ha habido muchas situaciones en las que se ha avanzado hacia un deterioro de verdad de la economía, o una recesión más cíclica, no tiene por qué ser una depresión, porque yo no creo en la depresión, salvo que esto se dilate en el tiempo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero si no, todavía estamos en el campo de la recesión cíclica y que esto se depure y que encontremos grandes oportunidades de inversión. Ojo, no, es que la recesión es que lo ves mal. No, yo veo recesión y ¿sabéis lo que veo yo? Los ojos del dólar. Y vosotros seguro que también. Porque tengo liquidez disponible para poder invertir. Entonces, para mí recesión es oportunidad. Luego, para otros, que sea lo que sea. Obviamente, sí, tenemos miedo a perder el empleo. Todo esto está clarísimo. No quiero escurrir el bulto por ese lado. Pero las recesiones son oportunidades de inversión. ¿Dónde han nacido las principales oportunidades en los últimos años? En la recesión del COVID y en la del 2008. Esa es la situación, ¿no? Entonces, por eso digo que es un deterioro tan leve y tan progresivo y tan cansado y tan... que es normal que nos cuestionemos, ¿de verdad esto no se va a ir a pique? ¿O va a aguantar bien o no va a aguantar bien? Es normal que nos hagamos estas preguntas. Yo por el histórico sigo siendo escéptico en esta situación. Y como sigo siendo escéptico, por eso a nivel de inversión voy a seguir en este primer trimestre del año buscando oportunidades en renta fija. Os lo he dicho antes y os lo he comentado antes a través de la plataforma Trade Republic, que luego os la podéis descargar a través del chat aquí que os lo pasa Chris, y también si lo veis desde YouTube, desde el comentario fijado y desde la descripción del vídeo. Y además, en oro, ¿sigo posicionado? Claro que sí. Mucha gente, bueno, ya, pues si llevas desde los $1.700 la onza y ya superó los 2.000, ¿por qué no recortaste posiciones? Pues porque mi tesis es mi tesis. Y es que al final tendrá que recortar tipos de interés el Banco Central como consecuencia o no de una recesión económica, y eso será favorable al oro, previamente. Y de hecho, por eso esos movimientos que vimos en el último trimestre del año. Y yo, una de las partes estructurales que tengo en cartera, y lo he compartido desde el último año, es el oro, y lo sigue siendo en este primer trimestre, seguro. Seguro. Ya luego, pues eso, que cada uno decida. Pero siguiendo con más datos de este cuento chino del mercado laboral. Ahora te digo, Paz, que me dices que las cripto, ¿qué tal? Las cripto, bien. Yo tácticamente estoy en Bitcoin, ¿eh? Ya os lo digo. No, obviamente no es una recomendación de inversión lo que os estoy diciendo, pero tácticamente estoy en Bitcoin. Y además, os digo más. En la última semana de diciembre amplié posiciones en Bitcoin. Porque cada vez hay más rumores de los ETFs, de la negociación con la SEC, de que se va a institucionalizar todo más. Todas las informaciones se están yendo en esa dirección. Y soy bastante positivo con respecto a lo que puede pasar de cara a Bitcoin en este año, en un ejercicio, por cierto, que va a ser el halving de Bitcoin. Que generalmente cuando se produce el halving, a posteriori, viene un rally, un bull run en el mundo cripto. Ha sido así históricamente. Y soy positivo con respecto a Bitcoin, aunque no es una posición estructural de momento. Es un fallo mío esto, y lo sé y me lo tengo que trabajar, seguramente. Pero me da mucho... si me expongo mucho a Bitcoin, siento mucho riesgo. Me siento que estoy arriesgando demasiado. Si lo pienso a nivel teórico, no lo pienso así. Pero cuando tengo que meter mi dinero, me capo mucho. Tengo que reconocerlo. Y aumento posiciones, pero no estructurales, como sí que hago en oro. El oro lo conozco mejor, el oro es un activo con más track record. Me da mucho miedo todavía, tengo que reconocerlo, gente. Y soy pro Bitcoin, y a nivel teórico soy pro Bitcoin, pero no tomo posiciones estructurales por eso. Porque me da un poco de cosa. En la plata no estoy posicionado, pero también soy positivo de cara a la plata, igual que con el oro. Porque además es un metal conductor y que se necesita para componentes tecnológicos, etcétera. Entonces soy positivo. Bueno, se utiliza sobre todo para la aplicación industrial, la plata. Y bueno, pues yo creo que es un metal que también puede tener cierto recorrido, que ya lo ha tenido, por cierto, pero que puede seguir un poco esa estela del oro. Pero no estoy posicionado en plata, tengo que decirlo.
Me sumo, dices el Rojero. Por cierto, un saludo y un abrazo. Gracias por pasarte por aquí. A los nuevos que estáis comentando por aquí por el chat, muchísimas gracias por estar comentando por aquí. En dividendos me dices que estoy, no estoy en dividendos. Soy muy contrario a inversión en dividendos. Respeto a quien invierte en dividendos. Me parece, de hecho, que es una estrategia que yo no hago, pero que entiendo que para tener apuestas conservadoras se puede hacer. Depende en qué compañías. Pero yo no invierto en vía dividendos. No invierto con esa estrategia. Luego, si invierto en una compañía que me reparte dividendos, pues fantástico. Mira ese extra que me llevo. Pero no estoy buscando el dividendo, la rentabilidad, bla, 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 bla. No es la manera en la que yo invierto a nivel personal. Cada uno, pues, tiene cada maestrillo tiene su librillo, gente. Es lo que se suele decir, ¿no? Por cierto, el que Ripa y RG Market, muchísimas gracias por uniros a la comunidad aquí en Twitch. Muchas gracias por seguir el canal. Por cierto, que ya hemos superado los 6.000 seguidores aquí en los directos. Muchísimas gracias. Por cierto, el Rejero, ya que estás aquí, porque otro componente que tengo que analizar con respecto al mercado laboral de Estados Unidos tiene que ver con algo que quería comentar y que también me has mandado por privado. Te he dicho, justo eso lo quería comentar. Y es esto que estamos viendo en pantalla. Y esto que estamos viendo en pantalla, que es de Liz Ann Sanders, que es una analista de Estados Unidos que me gusta mucho la información que comparte, que os he compartido muchas cosas de ella a través de mis redes sociales y de todas mis plataformas con las que estoy en contacto con todos vosotros y trasladándoos información. Dice, han pasado un par de décadas desde que el ritmo de contracción gubernamental, es decir, de las nóminas no agrícolas, fue tan fuerte. El cambio porcentual año a año, que es la naranja, es casi el mayor desde principios de la década del 2000. O sea, una vez más lo que se nos muestra es que sí, que el empleo tal, pero lo que os he dicho antes, hay dos componentes. Uno, la situación que vemos de los ajustes de los datos, de cómo reajustan esos datos, y de la situación en la que nos encontramos actualmente, que hemos hablado antes. Y luego, pues, también pues, la situación de qué está sosteniendo al mercado laboral. También en muy gran medida las nóminas públicas. La creación de empleo público. Y antes lo habéis dicho por aquí, en directo. Lleváis toda más razón que un santo todos, la verdad. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero lo habéis dicho antes. Vienen elecciones en Estados Unidos. ¿Vosotros creéis que Joe Biden... Y me da igual que sea Joe Biden que Donald Trump en su momento o que Kissinger. Es que me da igual, me da exactamente igual el presidente. Ningún presidente quiere llegar al ciclo electoral perdiendo empleo. O sea, es que nadie quiere... es que es un disparo al pie. O sea, es perder las elecciones automáticamente. Es perder las elecciones ya, desde este mismo instante. Entonces, como nadie quiere eso, pues van a intentar sostener los datos de empleo con maquillaje, como hemos visto anteriormente, y con empleo público. Eso es así. Vamos a ver, no seamos ingenuos, gente. O sea, esa es la realidad. Pero bueno, pues es otra circunstancia que tenemos que manejar, ¿no? Atlas 1741, que por cierto, muchas gracias por comentar por primera vez en el chat. Bienvenido al canal. Dices, ¿en qué mercados te fijarías para empezar a invertir? Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo es que, vamos a ver, lo que yo hago quizá no es lo que yo haría si empezase a invertir. Desde luego que no. Primero porque cuando empecé a invertir tenía el conocimiento de inversión de una gaviota, por decirte un animal random. Entonces, cuando empiezas a invertir depende del conocimiento financiero que tengas, depende de la aversión al riesgo que tengas, depende del plazo de inversión que quieras tener, depende de tantas variables. Que lo que yo hago no es lo que tiene que hacer la gente. Ni lo que haga Javi Token aquí en el chat, ni lo que haga de Repo, ni lo que haga el Rojero. O sea, cada uno tenemos un sesgo y una aversión al riesgo y un horizonte temporal y una edad, que es muy importante. Y yo tengo 35 años, camino de 36, pero hay gente que a lo mejor tiene 20 y que dice, pues el miedo ese que tienes a Bitcoin, a lo mejor yo no lo tengo. Porque tengo 20 años, tengo toda la vida por delante y yo tengo menos dinero que perder que tú. Que tú ya has hecho un patrimonio con la edad, pues tus inversiones, bla, bla, y a lo mejor no te quieres arriesgar tanto. Entonces depende de tantos factores que no te puedo decir una respuesta concreta porque para eso necesitarías una asesoría financiera dedicada a decir, oye, ¿qué aversión al riesgo tengo? ¿Qué edad? ¿A qué plazo quiero invertir? Tantas variables que yo qué sé. Hay mucha gente que dice, no, para empezar a invertir pues en planes indexados, en fondos indexados y haciendo aportaciones periódicas. Pues puede ser una alternativa. Ahora bien, a ver a qué te indexas.
Si te hubieras indexado en el Nikkei en los años 80 y estuvieras ahora todavía, pues has tenido que pasar mucho tiempo para recuperar todo lo que has ido metiendo, porque ahora el Nikkei ha recuperado, pero se ha tirado años en una travesía en el desierto. Entonces el timing también ahí es importante. El DCA depende, pues en el MSCI World quizá, que es replicar la economía mundial o el índice mundial, pueda ser más estable, no lo sé. Obviamente esto no es una recomendación, simplemente que mucha gente, estoy diciendo que mucha gente es lo que haría. ¿Es lo que haría yo? Pues a lo mejor para no complicarme, intentaría irme a algún robo-advisor indexado a diferentes activos, clases de activos, que esté bien diversificado, con un peso en renta fija, un peso en renta variable y demás, y ir invirtiendo. No lo sé. Es una idea básica que se me ocurre. Pero es que habría que analizar muchos componentes, insisto. Muchos componentes habría que analizar. De tu sesgo, de tu edad, de tu aversión al riesgo, de muchas cosas, muchas cosas. Entonces, es que no soy quien yo para decir nada de esto, la verdad. Pero bueno, Warren Café, por cierto, que no te he saludado antes, muchas gracias por estar por aquí por el chat, como siempre, un placer tenerte aquí. Bueno, seguimos avanzando, que vamos ya llegando a la cuarta clave. Vamos llegando a la cuarta clave ya que analizar. Y esto tiene, por cierto, bueno, no, antes de la cuarta clave, quiero compartiros con esta tercera, que es el cuento chino del mercado laboral que hemos hablado, como tercera clave. Feliz año para ti también, querido amigo Warren Café, uno de los seguidores más asiduos del 2023 de mi canal de Twitch. Y que os lo mostré, ¿no? Que eras uno de los básicos aquí, uno de los habituales, de los que está al pie del cañón. Así que muchas gracias. Espero que el 2024 también estés aquí con el sitio preferencial, el asiento VIP colocado aquí en el canal. Bueno, os quería compartir esto de David Rosenberg, que es uno de los todobajistas de Wall Street. Esta es la realidad. Igual que hay todalcistas, están los todobajistas, ¿no? David Rosenberg es uno de ellos. Pero que tenga un sesgo muy negativo no quiere decir que sus análisis en algunos casos sean o me parezcan interesantes. Este es el caso. De hecho, he cogido muchas veces declaraciones suyas porque me parecían interesantes. En la realidad, ¿no? Y dice que es hora de que abandonemos de fijarnos en las nóminas no agrícolas para operar. Que si nos fijamos en los datos publicados del gobierno y en los que a posteriori se han recortado, durante todo el 2023 se han recortado 443.000 puestos de trabajo. Es una barbaridad esto. Y es verdad que nos tiene que hacer pensar y decir, la metodología que se utiliza en Estados Unidos para medir el crecimiento del mercado laboral es una basura. Ya está. Lo siento por ser tan grueso y por usar palabras tan malsonantes. Pero no es bueno. La metodología no es positiva que se está utilizando. Y esto lo digo como crítica constructiva. Esto debería cambiarse. No es normal que la primera potencia del mundo tenga estos desbarajustes estadísticos y numéricos con respecto a la creación de empleo. No es normal, no me parece lógico. No me parece asumible que el país más rico del mundo no sepas por dónde le sopla el viento. Llegas a tiempo, Manu, un abrazo y feliz año. Gracias por estar por aquí. Como siempre, una vez más, 2024, a ver qué nos depara. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Entonces, yo creo que es eso, que no es, que es una basura, la verdad, los datos oficiales de Estados Unidos, pero ahora y de siempre. Yo antes, digo de ahora y de siempre porque me he dado cuenta de que es así. Yo antes creía más en... Perdonad. Yo antes creía más en la publicación de los datos oficiales, pero ya no me creo nada. Como dice mi amigo José Luis Cárpatos, esto no se lo cree ni el que sabe la manteca, la verdad. Los datos que hemos visto antes de creación de empleo en Estados Unidos. Entonces, pues en fin, está todo dicho, ¿no? Está todo dicho. Bueno, importante. Cuarta clave. Vamos allá a la cuarta clave. Publicación de datos macro esta semana en Estados Unidos y en general, ¿en qué datos macro nos tenemos que centrar? Bueno, el próximo martes, mañana, vamos a tener datos de exportaciones e importaciones en Estados Unidos, también declaraciones de Barr de la Fed. A ver qué nos dice, porque las declaraciones últimamente de los miembros de los bancos centrales también han sido más del lado
restrictivo, más del lado hawkish que dovish, ¿no? Que fue la última reunión de la Reserva Federal en la que Jerome Powell, yo creo que ya lo dije en su momento, se pasó un poquito de frenada, dando expectativas incluso de bajadas de tipos de interés y el mercado celebrándolo, después de que pocos días antes no fuera el argumentario en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Luego, muchos miembros de la FED han dicho que no se habló de bajadas de tipos, que tipos más altos por más tiempo, bla, 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 bla. J. González, un abrazo, gracias por estar por aquí como siempre y nada, mañana nos vemos. Te mando un abrazo afectuoso y grande. Lo que se estaba diciendo, bar de la FED. Vamos a ver qué nos dice, porque los últimos miembros de la FED han echado jarros de agua fría a las declaraciones de Jerome Powell, ¿no? Miércoles vamos a tener publicación de solicitud de hipotecas en Estados Unidos, situación del mercado hipotecario en general, y que nos puede dar, pues, a ver las pistas de qué dinamismo, qué oferta, qué demanda hay dentro del mercado inmobiliario de Estados Unidos y qué situación se encuentra en este primer mes del año. En este primer mes del año no, en el último mes del año pasado, que es los datos que vamos a conocer. Así que importante también esa publicación el próximo miércoles de datos del mercado hipotecario en Estados Unidos. Y el jueves, día mega clave, ultra mega clave. ¿Por qué? Porque se publica el dato de inflación de Estados Unidos, el IPC subyacente y, por supuesto, también los datos de paro semanal en el país norteamericano. ¿Qué es lo que espera el consenso con respecto al IPC? Espera que pase del 3,1% anualizado, el general, al 3,2%. El efecto base, pues haciendo un poquito de influencia, y que repunte un poquito la inflación, que se quede enquistada en ese 3,2%, desde el 3,1%, básicamente, pues más o menos en los mismos niveles que el mes anterior, la anualizada. Y la subyacente que sí, que retroceda del 4%, pero hasta el 3,8%. Muy importante ver los datos mensuales de inflación. Y como a mí siempre me gusta cuando veo los datos de inflación, fijarnos sí o sí en el nowcasting de la Fed de Cleveland. ¿Qué ve la Fed de Cleveland, los modelos de la Fed de Cleveland sobre la inflación? ¿Qué datos de inflación podemos tener? Básicamente, lo que espera es que la inflación en diciembre pase al 3,3%, prácticamente en línea con el consenso, y que la subyacente esté en el 3,9%, una décima más con respecto a lo que espera el consenso de mercado. Sí que luego esperan que baje por debajo del 3% con los datos de enero, y la subyacente que se quede en el 3,8%. La subyacente va a costar más, según la Fed de Cleveland y los modelos actuales. Se espera un incremento de precios de diciembre del 0,3% y en enero del 0,20% en estos momentos, mientras que la subyacente en el 0,33% y 0,32% en enero. Vamos a ver, ¿no? Una vez más, la inflación yo creo que va a ser otro de los puntos a vigilar, especialmente si hay posibilidad de bajarlo a niveles del 2%, en esto se va a fijar mucho la Fed, ver cómo esto se traslada dentro del mercado laboral para ver si hay riesgos de que repunte de nuevo la inflación, más allá de los componentes geopolíticos y geoestratégicos de los que hemos hablado en la primera clave. Bueno, una vez más, muy pendientes. El próximo jueves estaré yo en solitario con vosotros, analizaremos al detalle los datos de inflación, por supuesto también más datos relevantes. Os espero aquí el jueves. Vamos a hablar muy, muy largo y tendido de la inflación y de la situación de Estados Unidos y de la economía y los mercados en general. Va a ser un programón que os invito a que os unáis y que estemos aquí todos de la mano juntos y juntas. Así que el jueves va a ser, yo creo que importante. Va a ser el día más importante de la semana en los mercados. Bueno, quinta clave. Ya hemos hablado de la situación del marco macroeconómico que vamos a tener en términos de citas fundamentales durante esta semana. Y ahora vamos a la situación de los mercados, situación del índice. No quiero extenderme mucho porque ya lo hemos dicho todo. La situación del S&P500, luego si queréis vemos el Nasdaq, ¿no? Pero la situación del S&P500 en términos generales es de momento de consolidación. De momento estamos viendo cierta consolidación. Este nivel que vemos, esta banda morada que refleja el retroceso por Fibonacci, con el máximo anterior también de referencia, justo cuadra,
ha actuado de momento de soporte importante en esta semana. Y de hecho, después de las caídas que vimos desde finales de año hasta las 3 primeras sesiones del mes de enero, ahora ya sí estamos viendo un rebote del 0,64% de cierta entidad. Esta semana yo creo que es muy fundamental para ver, bueno, muy fundamental, no sé si decir muy fundamental, pero es importante para ver si va siguiendo esta consolidación de niveles. Si sigue esta consolidación de niveles, obviamente hay una posibilidad importante de que en el medio plazo, en este mes, pues cambie la tendencia y el mes de enero sea positivo y se ataque la zona de máximos que está, máximos históricos, me refiero al SP500, que está trazada con esta línea blanca que vemos aquí en pantalla. Lo que vimos es que antes de final de año se llegó a tocar esos máximos históricos, prácticamente, muy cerca estuvo de llegar a los máximos históricos, pero que rechazó ese nivel y se fue hacia abajo. Vamos a ver si ataca de nuevo, y si rechaza de nuevo no es síntoma de mucha fortaleza en el cortísimo plazo. En el medio plazo no tiene por qué ser esto ser así, ¿no? Pero en el cortísimo plazo sí que es una señal de cierta debilidad, es decir, no lo supero, no lo supero, no lo supero, ¿no? Para ver, pues eso, comportamientos más de pensar a medio plazo. En el caso de que esto se rechace o de que se pierda momento, entren más ventas que compras, pues que aguante en esta zona del rectángulo morado que trazamos. Que aguante hasta los 4.500 puntos sería una zona muy, muy clave para el SP500 y ir siguiendo viendo. Yo, insisto, de momento veo consolidación de niveles. Si veo consolidación de niveles, lo que puedo ver es quizá cierta corrección hacia niveles de 4.670 puntos de nuevo, cosita así, más o menos. Si tenemos una sorpresa muy negativa con la inflación, que no es el escenario central, sí que otra vez podemos ver caídas o buscar niveles a medio plazo a los 4.500 puntos, pero si no, pues de nuevo la tendencia lógica sería consolidar para seguir subiendo. Yo estoy hablando exclusivamente de análisis técnico, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de situación técnica de los índices. Y esa situación técnica lo que nos quiere decir es que da más sensación de fortaleza. La tendencia desde estos mínimos de octubre da una sensación de una mayor fortaleza que de debilidad. Esa es la realidad. Entonces, lo que nos quiere decir todo esto es que si este escenario central del que estamos hablando se confirma, quiere decir que el mes de enero cerraría en positivo y que, por estadística, habría más probabilidades de subida del índice que de caída en el resto del año. Por eso digo que el mes de enero también nos va a dar esas pistas bastante claves y que yo creo que es importante. Eso es lo que vemos, seguiremos comentándolo a lo largo de la semana, echándole un ojo en la parte técnica, y simplemente comentaros que Boeing, vamos a verlo rápidamente, se ha metido un castañazo después de ese incidente que ha existido, ¿no? En esta semana pasada. Bueno, ya sabéis que se ha presurizado un avión y estalló una puerta, ¿no? Se fue al traste y no me río, por deciros, porque no me venía la palabra. Esto es para tomárselo en serio. Pero fijaos en la caída que estamos viendo en el día de hoy, más de un 7%. Ya lo hemos visto en anteriores ocasiones en Boeing, cuando ha habido accidentes aéreos o percances y demás. Esto ha sido un percance pues que importante. Ya el 737 que ha tenido este problema ya ha tenido más problemas en el pasado. Y hay pues incluso presiones de decir, oye, igual se debería retirar o no es seguro volar en este tipo de aviones. No lo sé, yo no soy experto en aviones, la verdad, o sea que de esto me la guardo, no tengo nada que decir. Sí que a nivel cotización, pues que caídas de Boeing hacia niveles mucho más abajo para mí me parecerán oportunidades, sinceramente. Boeing es el principal o uno de los principales fabricantes de aviones del mundo. Que se meta un leñazo por esto, pues es lógico, porque vienen dudas, pero no creo que sea una compañía que se vaya al traste, ni mucho menos. Entonces, si sigue corrigiendo, habría que encontrar consolidaciones y quizá puntos de reentrada en Boeing, básicamente. A mí me parece que es un empresón, Boeing, que todavía queda mucho para que recupere niveles prepandemia, que ha sufrido muchísimo. Y que, bueno, pues esta situación que genera mucha volatilidad en el corto plazo, efectivamente crea muchas dudas, pero que de cara a pensar a más largo plazo,
una corrección de este tipo y mayores que seguramente haya en los próximos días, ya lo veremos, pues a lo mejor puede ser oportunidad. Esto no es recomendación de inversión, obviamente, sino es idea de cómo veo la situación, que sí, que posiblemente pueda tener más sobrereacción de este evento, que no lo sé. Si aparece un evento, por ejemplo, súper adverso en las próximas semanas, también relacionado con un aeronave como la que ha tenido problemas, pues caerá muchísimo más y ya habrá muchos más inquietud, desde luego que sí, pero si no, pues oye, es para ir mirando, ¿no? No lo sé. Hay cada uno que decida, que tome las decisiones adecuadas, ¿no? O las que considere adecuadas. Bueno, pues hasta aquí esta parte de las claves de la semana. Muchísimas gracias a los que habéis estado en el programa, los que lo veíais desde YouTube. Si os ha gustado todo el análisis, os invito a que sigáis el canal, a que os suscribáis, a que dejéis vuestro comentario, vuestro like. Yo estaré encantado de que lo hagáis, de verdad. El canal de YouTube, de hecho, hemos llegado a los 30.000 suscriptores ya en el canal de YouTube, 30.100 en concreto tenemos ya. Así que muchas gracias a todos por hacer lo posible, por llegar a los 6.000 en los directos aquí y por los 30.000 en YouTube. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues es un placer. Dadme un segundito que cambio por aquí. Insisto que muchas gracias por ese apoyo y que si os gusta, pues que os suscribáis.